Bueno, bienvenidos a todos y todas. Hoy estamos en otro encuentro de Teleenfermería. En este caso vamos a estar hablando de cuidados de enfermería en pacientes trasplantados renales con patología nefrótica. ¿Por qué elegimos este tema? Este tema nos pareció muy importante. Voy a sacar esto, pues. Nos pareció muy importante este tema con respecto a los cuidados de enfermería en trasplantados renales con patología nefrótica porque es un tema que nosotros observamos en los trasplantes convencionales que tenemos en el servicio, que son la mayoría pacientes ¿cómo es? Urópatas, en los cuales vemos que tienen un tratamiento convencional y los pacientes nefróticos es un tratamiento distinto. Entonces, bueno, hicimos hincapié en eso para preparar una clase y mostrarle cómo trabaja el personal de enfermería con estos pacientes específicos y con estos cuidados que son distintos al tratamiento convencional en los trasplantados renales. Así que bueno, nada mejor que el team del turno tarde, compuesto por mi compañera licenciada especialista Magali López, la licenciada especialista Ana Sanabria y la enfermera Hilda Morán. Ellas son del turno tarde, ya hace varios años que están en el servicio, tienen experiencia, así que bueno, nos van a contar en parte cómo son los cuidados de enfermería en estos pacientes en particular. Así que bueno, le doy el comienzo a la licenciada Magali López para que comience con su exposición. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Magali López. El tema que vamos a hablar hoy es cuidados de enfermería en pacientes trasplantados renales con patología nefrótica. Para eso vamos a comenzar hablando de, bueno, los temas que vamos a tocar son la patología nefrótica, la preparación que le hacemos al paciente antes de ir a la cirugía, el prequirúrgico, y los cuidados postquirúrgicos que reciben estos tipos de pacientes. Bueno, los objetivos que tenemos en esta clase es identificar, que puedan ustedes identificar las características de la patología nefrótica, reconocer los cuidados del paciente nefrótico, reconocer pautas de alarma para este tipo de pacientes y la comprensión del tratamiento específico de esta patología. Bueno, el síndrome nefrótico es una enfermedad renal cuya causa es desconocida en la mayoría de los casos pediátricos. Es una manifestación clínica con alteraciones bioquímicas causadas por una lesión glomerular, en donde se produce un cambio en la permeabilidad de la pared capilar glomerular, dando origen a una proteinuria masiva con hipoalbuminemia. ¿Pero qué quiere decir esto? Sabemos que en el riñón tenemos los glomérulos, que son los encargados de filtrar la orina. Cuando tenemos un paciente con síndrome nefrótico, los glomérulos están filtrando más moléculas de mayor dimensión, ¿sí? Habitualmente filtran las moléculas de menor dimensión, pero cuando tenemos el síndrome nefrótico pasan a la orina las proteínas, ¿sí? Provocando por un lado, la hipoalbuminemia, ¿sí? O sea, la albúmina baja del valor normal, y una proteinuria masiva que, bueno, que vamos a ver más adelante cuáles son los valores nefróticos. La incidencia de esta enfermedad es 1.5 de niños menores de 16 años cada 100.000 niños. O sea que es bastante recurrente este síndrome nefrótico. Bueno, los signos y síntomas de esta patología, y para también entenderlo, tenemos que saber que la albúmina es una proteína que la segrega el hígado,
y que compone entre el 50 y el 60% del plasma. Por lo tanto, cuando se ve afectada su función, que es la de la presión oncótica, ¿sí? Que es la que permite que el líquido intravascular quede en los vasos sanguíneos y no pase al extravascular. Cuando la albúmina está disminuida, pasa lo contrario, pasa el líquido intravascular al extravascular. Por lo tanto, vamos a tener estos síntomas que vamos a hablar ahora. El primero que vamos a observar es un edema, ¿sí? Un edema grave que se ve en las partes blandas, alrededor de los ojos, en los tobillos, en los pies. Y si continúa sin tratamiento este paciente, podemos ver derrame pleural, podemos ver hasta anasarca, ¿sí? En la ascitis vemos en los pacientes. Bueno, después otro síntoma que vemos a simple vista es la orina con espuma, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar a nuestros pacientes, cuando vamos a descartar la diuresis, vemos que presenta una espuma. Entonces, en ese momento, agarramos directamente la tirita de orina y hacemos un control, ¿sí? Para confirmar si es proteinuria o no. Estos pacientes también van a presentar, obviamente, aumento del peso por el edema. Además, el riñón empieza a fallarles, por lo tanto, el ritmo diurético empieza a bajar, comienzan con oliguria. Fatiga también por el edema, la pérdida del apetito. Hiperlipidemia, que también se da a causa de la presión oncótica y la disminución de la albúmina. Hematuria, que no se ve en todos los casos y además es microscópica, así que tenemos que verlo por un análisis de orina. La hipertensión arterial, que se debe también al edema. Y, por último, la insuficiencia renal aguda. Bueno, para diagnosticar a estos pacientes, obviamente primero la anamnesis, ¿sí? Al niño, a su madre, con la persona que esté, el examen físico, laboratorio, una orina de 24 horas donde vamos a ver la proteinuria. Primero podemos hacer, como dije, la tirita reactiva para ver si hay o no proteinuria. Y una ecografía donde vamos a ver la morfología de los riñones. Y por último, para confirmar el diagnóstico, la PBR, la punción biopsia renal. Bueno, la proteinuria es la presencia excesiva de proteínas en la orina, ¿sí? Esto se debe, como dije, a que el riñón no puede filtrar la albúmina y pasa a la orina, ¿sí? Vamos a ver los valores normales y el valor de proteinuria nefrótica. La proteinuria inferior a 150 miligramos al día es una proteinuria normal. Si hablamos entre 150 miligramos y 1 gramo, se presenta una proteinuria leve. Si hablamos entre 1 gramo y 3,5, hablamos de una proteinuria moderada. Y cuando ya la proteinuria es mayor a 3,5, hablamos de una proteinuria severa, ya tenemos una proteinuria nefrótica. Como les dije, para ver, ir diagnosticando la proteinuria, primero vamos a hacer una tirita de orina, ¿sí? Donde tomamos una muestra de orina y la dejamos la tirita por 60 segundos. Y estas tiritas son sensibles a la albúmina,
Por lo tanto, vamos a verla verde. Cuando se va oscureciendo, como vemos ahí en la imagen, los colores, quiere decir que va aumentando la proteinuria, ¿sí? Se hablan de cruces. Una cruz hasta 4 cruz cuando es mayor la cantidad de proteínas en la orina. Y para confirmar las proteínas que tenemos en la orina, lo que vamos a hacer es juntar la orina excretada durante 24 horas y nos va a dar el valor exacto, como vimos anteriormente, de la proteína, de la albúmina. Bueno, acá pusimos las patologías del síndrome nefrótico, las que más vemos en nuestro servicio. Se dividen en primarias o idiopáticas, que son las nefropatías de cambios mínimos, la glomerulonefritis esclerosante y focal, la glomerulonefritis membranosa, la membranosa y proliferativa, la nefropatía por IgA y por IgM. En cuanto a las secundarias, vemos las vasculitis, la púrpura, el síndrome de Alport y las neoplasias. Hay más enfermedades que integran este síndrome nefrótico, solamente son estas las que más vemos. Nosotros vamos a hablar hoy de lo que es el GEF, que es la glomerulonefritis, glomerulosclerosis focal y sedentaria. ¿Sí? Nosotros al día de hoy en el año vamos 16 trasplantes, de los cuales 3 tienen esta patología. ¿Sí? Así que es un número importante de pacientes que manejamos. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es una enfermedad que daña, como ya dijimos, a los glomérulos. Los glomérulos están esclerosados, por eso es focal, y con una porción sola del glomérulo afectado, por eso es segmentaria, ¿sí? Con una porción del glomérulo que esté afectada ya podemos hablar de la enfermedad. El daño que provoca son cicatrices o esclerosis en los glomérulos. Bueno, lo que se produce son la filtración de proteínas a la orina y es una afección importante, una afección grave que lamentablemente deriva en una insuficiencia renal y que solo se puede tratar con diálisis o un trasplante renal, que es lo que vamos a hablar hoy de los cuidados. Buen día, mi nombre es Ana Sanabria y voy a hablar sobre lo que es preparación prequirúrgica, el momento de la recepción del paciente y el postquirúrgico, inmediato. Bueno, en cuanto a lo que es la preparación prequirúrgica, vamos a tener en cuenta lo que es peso y talla al inicio de la internación. En realidad, a todos los pacientes los pesamos y medimos la talla, porque es importante tener un peso base y de ahí a partir de ahí veremos si aumenta de peso o disminuye. Otro ítem importante es el control de signos vitales, todo lo que es frecuencia cardíaca, saturometría, frecuencia respiratoria, la TA no invasiva también es muy importante para evaluar si el paciente en este caso es hipertenso o no. Lo que tenemos en cuenta también es realizar un electrocardiograma en donde vamos a tener un de dos la derivación de 2 largas. De 2 largas, exactamente. Después, en cuanto a los cultivos. Otra cosa muy importante es que cuando nosotros medimos peso y talla, hacemos también una anamnesis del paciente. Siempre tenemos que observar, volviendo para atrás, que si el paciente ingresa con un catéter de hemodiálisis, tener en cuenta en dónde lo tiene colocado, qué tipo de catéter tiene, si tiene una fístula, observar, o sea, palpar si tiene frémito o no y registrarlo.
y también se hace diálisis peritoneal. Volviendo a cultivos, nosotros realizamos hemocultivo por 2, además tratamos si en el caso de que tenga catéter de hemodiálisis, sacar retrocultivo y un diferencial. En cuanto a lo que es hisopados epidemiológicos, sacamos 3, hisopado anal, nasal y axilar. Y además se saca hisopado para COVID, exactamente. En realidad el hisopado epidemiológico son los de vigilancia. Se trata de buscar EBR o KPC o también estáfilo. Sí, estáfilo, SAM-R. Y también, bueno, tenemos en cuenta los 3 baños prequirúrgicos que se debe realizar. Y al finalizar los baños prequirúrgicos, el paciente queda en espera para ir a cirugía con todo lo que es bota, camisolín, cofia y barbijo. Otro tema importante a tener en cuenta es realizar un enema evacuante. Es muy importante ya que en el postquirúrgico el paciente va a estar en la cama y la verdad que es necesario que el niño evacúe antes de ingresar al quirófano. Mejora también el postquirúrgico, el enema, porque los chicos, si no se hacen un enema, generalmente en el postquirúrgico se encuentran muy extendidos, molestos, e incluso también en el intraquirúrgico, a la hora de trabajar los cirujanos se le complica. Entonces, generalmente, el chico cuando va con un enema al quirófano mejora todo lo que es el intraquirúrgico y el postquirúrgico en el paciente se siente muchísimo más aliviado, con menos gases. Sí, además el tema del manejo de dolor al usar morfina. Sí, también genera alivio, que a su vez hace que el paciente esté constipado. Sí. Es un tema que a veces uno está apurado y por ahí quiere que el paciente vaya a quirófano rápido y dice, bueno, el enema no, porque bueno, ya tiene que bajar ya, pero bueno, uno al saber y fundamentar la importancia del enema, se puede organizar y tratar de priorizarlo para que el chico vaya a quirófano. Sí, hacemos una proporción de 50% de vaselina y fisiológico. Y bueno, otro de los ítems importantes es colocar un acceso periférico, en el caso de que se pueda colocar en el momento de sacar los laboratorios. Bueno, se coloca, si no, la idea es, como es un paciente a veces complejo de accesos, bueno, en la segunda instancia se coloca un acceso periférico. Después, la administración de antibióticos, en este caso va a recibir cefalotina endovenosa y el corticoide, la metilprednisolona, va a recibir a 10 por kilo. Acá nosotros señalamos lo que es el rituximab porque más adelante lo vamos a ver, así que más adelante les voy a explicar de qué se trata. En cuanto a la recepción del paciente, nosotros acá pusimos una foto de una de las unidades que preparamos. Primero y principal, la idea es que los elementos estén colocados, ¿sí? Va a haber un monitor multiparamétrico en donde se va a medir la TA invasiva y la PS continua. Colocamos en general 2 bombas, en una va a tener 1000 mililitros de estroza y en el canal secundario por lo general colocamos también 1000 de fisiológicos. A veces es necesario corregir electrolitos y posterior a que viene el paciente se coloca, en el caso de que necesite, por ejemplo, potasio, lo hacemos posterior a eso. Tenemos una segunda bomba para administrar todo lo que es antibióticos, solumedrol u otro medicación que necesite recibir. Después,
En cuanto a lo que es reposición volumen a volumen, si el paciente, la idea es que el paciente tenga un buen ritmo diurético y si maneja un volumen, un ritmo diurético entre 3 a 10 mililitros kilo hora, se va a reponer al 100% y si disminuye, se va a reponer a un 80%. Luego, también, bueno, va a ser el drenaje y la sonda vesical. En realidad, cuando nosotros recibimos al paciente, siempre son 2 enfermeros, ¿sí? Igual eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, la recolección de orina de 24 horas, laboratorio y ecografía y radiografía de control. ¿A qué me refiero con que vamos a recibir 2 enfermeros? Uno en general es el enfermero que va a estar a cargo del paciente, que es el que se va a encargar de la parte de monitorización, de permeabilizar los accesos y verificar que estén correctos, exactamente. Y el otro seguramente va a estar a cargo de lo que es las bombas. Es muy importante que cuando el paciente ingrese a la sala, ¿sí?, contabilicemos desde cero, pero si bien nosotros descartamos lo que es la orina y el drenaje, no se cuantifica dentro de lo que es el balance, sino que se coloca en una parte de la planilla de enfermería y se tiene en cuenta como para tener una base a partir de cuánto vamos a iniciar lo que es la reposición. Claro, como en qué situación estamos. Claro. Porque no es lo mismo recibir un paciente de quirófano con diuresis, un chico que pesa 40 kilos, vemos que la bolsa tiene 10 mililitros, no es lo mismo que un chico que tenga la bolsa 200 mililitros. Entonces, más o menos, nos ponemos en la situación. Si tiene poca diuresis, bueno, entonces la reposición va a ser menos, porque no está orinando. Entonces, trabajamos de otra manera, por ejemplo, administrando furosemida o ver si no está tapada la sonda o por qué tiene 10 mililitros. En cambio, si un chico viene y tiene la bolsa colectora con 200 mililitros, significa que está funcionando bien, está permeabilizada la sonda vesical, y es un chico que nosotros decimos que está respondiendo, tiene una respuesta inmediata al trasplante. Entonces ese chico va a ir con reposición volumen a volumen. Bien. Bueno, respecto a la PVC continua, eso también lo podemos como aclarar, sí, de que tiene, en realidad la PVC manejamos valores entre 8 y 10. En el caso de que tenga una PVC menor a 8, en general los médicos indican albúmina. Así que son puntos a tener en cuenta, ¿sí?, para la evolución del paciente. Eso es lo que diferencia del tratamiento convencional con los otros pacientes urópatas trasplantados. El paciente nefrótico va a tener indicado PVC continua o PVC de medición 2 o 3 veces por turno para ver en qué situación está el tema de las proteínas plasmáticas. Entonces, por eso esto está marcado en rojo, porque es diferente al tratamiento convencional de los otros pacientes. Bien. Bueno, en cuanto a lo que es cuidados postquirúrgicos, vamos a diferenciar lo que es inmediato y mediato. Nosotros inmediato llamamos a lo que es las primeras 24 horas. En este caso nosotros vamos a hacer controles cada 30 minutos estrictos, ¿sí?, todo lo que es monitorización hemodinámica y diuresis para hacer la reposición volumen a volumen, y lo que es cuantificar el drenaje, ¿sí? Muy importante, como dijo Oscar, trabajar ambos, tanto la sonda, porque a veces se tapa, y el drenaje. Bueno, la administración de antibióticos y corticoides endovenosos, laboratorio, en todo caso que haya corregir medio interno, realizar una corrección, sea de potasio, sulfato de magnesio, sí, perdón, calcio. Es muy importante, Vika también, es muy importante lo que dice ella del control de la permeabilidad de los tutores, drenajes o sondas. Porque estos chicos vienen con un sangrado de quirófano. Entonces, si uno no trabaja constantemente la sonda,
obstaculiza por la fibrina de los coágulos, y uno piensa que por ahí el riñón no está funcionando, y no, es que está el drenaje, la sonda vesical está tapada. Incluso a veces hacemos, y tienen indicado, hacer lavados vesicales cada 1 hora o 3 veces por turno. Así que es un detalle que por ahí la gente que no está en el servicio o no conoce, no lo tiene en cuenta, pero sí, la permeabilidad es fundamental en estos chicos. A veces la orina es clara, pero presenta unos coágulos terribles, como decir, Sí. ¿de dónde salieron estos coágulos? Porque se tapa la sonda de una manera que a veces tenemos que recambiar esa sonda. Y eso es uno de los puntos de la fundamentación por qué hacemos los controles cada 30 minutos. Porque si nosotros hacemos los controles cada 1 hora, por ahí se te tapó una sonda y en 1 hora fuiste y te vas a encontrar con que se tapó la sonda, el chico está con dolor, se alteró el medio interno, no corregimos bien, no repusimos bien los líquidos. Por eso es una de las fundamentaciones por las cuales hacemos los controles cada 30 minutos. Y modifica las constantes vitales, Sí, porque al generar dolor se puede hipertensar también. Aparte, sí, estamos arriba constantemente en el postquirúrgico inmediato. Bien, también, bueno, la recolección de orina de 24 horas, como Magali mencionó antes, el control de la proteinuria. Muy importante tener en cuenta los tiempos de la tira reactiva, ¿sí? Eso es fundamental. Nosotros igual en la anterior presentación nombramos los tiempos de cada ítem. Bueno, la medición de la PVC continua también, como hablamos recién, y en el inmediato los cuidados son los controles de cada 60 minutos, que es la diferencia entre las anteriores 24 horas. Continuamos con la administración de antibióticos y corticoide endovenosa, corregimos laboratorio si se necesita. Bueno, la recolección de orina, los controles de proteinura y la medición de PSA. Esto es lo que está marcado en rojo, o sea, lo negro es lo que hacemos en todos los pacientes, y lo que está marcado en rojo es lo que se hace con estos pacientes nefróticos, ¿sí? Se hace la diferencia como para mostrar que no todos los trasplantados renales son iguales. Bien, posterior a lo mediato, pasarían los controles a cada 2 horas. Bueno, como antes nombré, vamos a hablar sobre el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que va específicamente a lo que es el antígeno CD20, ¿sí? Y va a provocar muerte de los linfocitos B, ¿sí? Lo que va a generar es que desactivar parte del sistema inmunológico. Fundamental y muy importante esto, a tener en cuenta los efectos adversos. Para nosotros es algo muy, muy importante. El paciente puede presentar escalofríos, cefalea, hipertensión, hipotensión, puede estar disneico, puede tener sibilancias, tos, estridor. En la siguiente podemos ver los cuidados de enfermería. Nosotros nos guiamos con un protocolo de infusión en donde en realidad la medicación ya viene preparada de farmacia, y lo que vamos a tener en cuenta, primero y principal, chequear los datos del paciente, observar que se trate de nuestro paciente. Después, también es importante que se hable con la familia y se le explique los efectos adversos que puede llegar a tener. Sí, lo que se le va a administrar y los efectos adversos. Sí, también. Vamos a verificar la velocidad de infusión. La velocidad de infusión va a ser variable, ¿sí? Y en progreso. Y esta medicación se pasa en aproximadamente 5 a 6 horas. Primero y principal, vamos a premedicar con paracetamol a 10 por kilo y difenidramina a 1 por kilo, con un máximo de 50 miligramos. Y en el caso del paracetamol, máximo 1 gramo.
Fundamental el control, el monitoreo continuo durante la infusión, ¿sí? Por estos efectos adversos que nombré anteriormente. Muy importante corroborar el acceso vascular por donde se va a administrar la medicación, y esto también es a tener en cuenta. En el caso de que nosotros veamos síntomas de lo que es una reacción adversa, tenemos que interrumpir o volver a un paso anterior, ¿sí? ¿A qué me refiero con volver a un paso anterior? Si ustedes observan, pueden ver de que en realidad, en este caso, vamos a iniciar con 10 mililitros hora y vamos a ir en progreso, ¿sí? Podemos, o sea, en realidad vemos según la severidad de la reacción, ¿sí? La severidad puede ser leve, moderada o grave, ¿sí? Leve, podemos observar que el paciente puede iniciar con temblores, y tenemos que evaluar, y podemos frenar o ir un paso antes, y ver si continúa con la medicación. En el caso que sea grave o severo, puede llegar a ser un shock anafiláctico. Lo primero y principal es frenar la administración de la medicación y administrar, en este caso, adrenalina, que se puede dar hasta 3 dosis y hasta tener un goteo continuo de adrenalina. No sé si nos pasó en algún momento de... Tuvimos varios shock anafilácticos con respecto a esta medicación. Es una medicación complicada, por eso la administramos con protocolo, con mucho cuidado, con mucha atención por parte de la enfermería cuando empieza el goteo. Es una medicación que le tenemos respeto, la rituximab. No tanto por ahí como la timoglobulina, pero el rituximab es de generar un poco más de efectos adversos. Y sí hemos tenido casos de pacientes que han hecho una reacción moderada, grave, digamos, y hemos administrado también y registrado la administración de adrenalina a causa de que tuvo una reacción a esta medicación. Bien, otra cosa a tener en cuenta es que también los controles no son solamente durante la medicación, la administración de la medicación, sino que también después, porque bueno, la medicación sigue circulando, así que en las próximas 2 horas puede llegar a ser alguna reacción adversa también. Sí. Y bueno, esto no hay que dejarlo pasar también, el acompañamiento familiar. Siempre es fundamental, porque en realidad estos pacientes siempre son pacientes crónicos, entonces están en contacto, bueno, además de ser una terapia abierta con la familia, y es necesario explicarle todos los procedimientos que se va a realizar, tratar de tener empatía con la familia, con el niño. Sí, es un trabajo muy importante de enfermería, por eso justamente nosotros en esta clase queremos compartir, fundamentar todas las acciones que nosotros tenemos, que no es solamente ir a colgar una medicación, sino saber para qué sirve, cuáles son los efectos adversos, para poder también explicarle al familiar qué es lo que está recibiendo, qué es lo que puede llegar a pasar, y eso es todo base, es la formación de cada uno con respecto a estas medicaciones. Hay que conocerlas. Es algo del servicio y de estos pacientes, así que es algo para nosotros fundamental, poder explicar y compartir. Además también al niño, porque nosotros tenemos pacientes Sí. chiquitos, como hasta de 17, 18 años. Entonces, al niño que está recibiendo también se le explica qué es lo que le puede pasar, porque bueno, ya es grande y nos puede decir, expresar lo que siente. A veces vienen y dicen, sí, seguramente empiezan con signos y síntomas y dicen, sí, mi interno seguramente me van a pasar ritus. Los chicos ya conocen la medicación. Y algunos chicos que hicieron efectos no quieren recibir ritus. Dicen, no, yo no quiero pasarme ritus porque la vez pasada la pasé mal. Bueno, no sé cómo venimos de tiempo. -4 bien. son. Dale. Yo quería aclararles algo con respecto al rituximab, que es un tratamiento específico en las nefropatías, porque se utiliza en el prequirúrgico. Antes de que el paciente vaya a quirófano, tiene que recibirlo. En las otras patologías neurópatas
se suele administrar, pero posterior. Así que específicamente en esta patología se utiliza como prequirúrgica. Sí, incluso a veces va a quirófano infundiendo rituximab. Dependiendo de los tiempos que tenemos. Dependiente de los tiempos de isquemia del paciente, a veces tenemos tiempo para pasar rituximab y el paciente va a quirófano, y a veces estamos con los tiempos muy ajustados y el paciente tiene que bajar a quirófano infundiendo rituximab. ¿Terminaste vos? Sí. Bueno, ahora continúa la enfermera Hilda Morán. Bueno, buen día. Yo voy a hablar sobre la timoglobulina. La timoglobulina es un anticuerpo policlonal. Sacate más por acá que no se escuche. Yo en contra del chat. La timoglobulina es un anticuerpo policlonal obtenido del suero de conejos inmunizados con linfocitos humanos. Se trata de una mezcla de anticuerpos que actúan contra los diferentes linfocitos T humanos. Y su principal uso es como agente inmunosupresor, especialmente en los trasplantes y en esta patología para evitar la recidiva. Su mecanismo de acción es principalmente sobre los linfocitos. Tenemos que tener en cuenta durante la administración los efectos adversos como la trombocitopenia, la fiebre, dolores articulares, shock, anafilaxias y eritema. Este medicamento viene en un vial liofilizado que se reconstituye de solución fisiológica. Tenemos que, nuestra institución cuenta con un protocolo para la... Nuestro servicio cuenta con un protocolo que se creó sobre la administración. Viene una ampolla de 25 miligramos, que es la dilución, se tiene en cuenta si está restringido hídricamente o no. Usualmente, si no está restringido, se diluye 25 miligramos una ampolla en 100 mililitros de solución. Y el tiempo de infusión es de 5 a 6 horas aproximadamente, y también se va aumentando gradual. Y esta medicación también necesita premedicación, un corticoide que solemos utilizar, la metilprednisolona, difenhidramina y dipirona, según el peso. Antes de realizar la infusión, siempre debemos charlar con los padres, informarles qué medicación se les va a administrar, las reacciones que puede presentar, así también están alertas y nos informan. En este caso, para la administración, el paciente debe estar monitorizado durante toda la infusión, debemos corroborar de tener un acceso vascular seguro, y también, si presenta algún efecto adverso, se interrumpe, se informa al médico y se evalúa si se vuelve al paso anterior o si se detiene la infusión. Después, algo específico en las nefropatías es la administración de gamma-globulina, que en las uropatías casi no se suele administrar. Bueno, la gamma-globulina es una fracción de plasma, una solución concentrada de anticuerpos, que se utiliza en estos pacientes porque reducen los anticuerpos anti-LHA, mejorando los resultados del trasplante. La indicación de la glomerulonefritis está asociada con la acumulación de estos anticuerpos en los glomérulos, que en mayor medida la inmunoglobulina A. Tiene también efectos adversos que son como cefalea, mialgia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, escalofríos, rubor, rash y urticaria, hipotensión, taquicardia y dolor. La dosis varía según el peso y la infusión debe ser lenta y gradual. Necesita también premedicación. También en nuestra institución contamos con un protocolo donde se evalúa el peso del paciente y cómo es la velocidad de la infusión, que también empieza en mínimo y se va aumentando. En este caso también se debe charlar con el padre, informarle sobre la medicación, los efectos adversos. Tenemos que verificar la velocidad de infusión, la dilución en la velocidad de infusión. Debe estar conectado a monitor multiparamétrico, debemos corroborar el acceso vascular donde se va a infundir, y también evaluar las reacciones adversas para detener la infusión o volver al paso anterior. También debemos controlar realizar controles post-infusión y, como siempre, acompañar al familiar en este tratamiento. Y algo también específico en estos pacientes,
es la utilización de plasmaféresis. Estos pacientes cuando vienen de quirófano siempre vienen con un catéter de hemodiálisis para realizar plasmaféresis. Plasmaféresis es el intercambio plasmático, que es una técnica que se utiliza para limpiar la sangre, eliminar los anticuerpos dañinos del plasma. Entre ellos son el anti-LHA, que ataca el injerto. Para realizar este procedimiento se utiliza un catéter central de hemodiálisis. En el caso de que tenga el paciente una fístula, se utiliza a través de la fístula. Lo que se hace es, se extrae la sangre del paciente, se separa el plasma que contiene los anticuerpos y se reemplaza con una solución de plasma congelado, albúmina o una mezcla de ambos. La sangre limpia vuelve sin el plasma y bueno, en este caso los días de tratamiento dependen de la patología y la evolución del paciente. Nuestra institución suele hacer de 10 a 14 días de plasma. Las primeras sesiones son 3 veces seguidas y después ir alternándola, y siempre se va evaluando la proteinuria para ver cómo va evolucionando el paciente con este tratamiento. Y las complicaciones que pueden surgir son infecciones bacterianas del uso del catéter o de la fístula. El anticoagulante que se utiliza generalmente es el citrato, que tiene tendencia a unirse con el calcio en la sangre, que provoca hipocalcemia. Los efectos adversos son hipotensión, mareos, aturdimientos, desmayos. Se reduce temporalmente la capacidad de coagulación de la sangre, sangrado o hematoma por la colocación de la aguja o sangrado alrededor del sitio del catéter, anemia y trombocitopenia. Y los cuidados de enfermería es informar sobre el procedimiento para disminuir la ansiedad del paciente, laboratorio previo para ver el calcio, a ver si necesita alguna corrección, durante el procedimiento control multiparamétrico, cuidado del acceso vascular, valorar la necesidad de la administración de hipotensores previos al procedimiento, porque la mayoría de nuestros pacientes utilizan antihipertensivos y durante este procedimiento puede aumentar la hipotensión. Y posterior al tratamiento se repone al 50% la dosis del inmunosupresor. La actividad recreativa durante el procedimiento hace que el paciente sea más llevadero y tolere más el procedimiento, que dura de 2 a 3 horas. Sí. Está bueno saber todo esto porque el enfermero tiene que saber los efectos adversos de la plasmaféresis. Por ejemplo, como bien dijo la compañera Hilda con respecto al calcio, sabemos que puede llegar a tener una corrección intraplasmaféresis de calcio, post-plasmaféresis o incluso antes de la plasmaféresis. Algunos chicos, nosotros siempre estamos ahí atentos con el monitor, y por ahí los técnicos de plasmaféresis nos dicen, chicos, vayan preparando calcio. Entonces tenemos que tener ya una bomba con un lavadito, cosa de ir y colocar el calcio y no perder tiempo y corregir el calcio rápidamente. Bueno, y como siempre acompañar al familiar para que sepa lo que puede suceder en el procedimiento, la duración y bueno, los controles posteriores al procedimiento. Bueno, nos pareció muy interesante hacer la diferencia entre el paciente nefrótico y un paciente urópata, porque no es lo mismo, no son los mismos cuidados que vamos a brindar, son distintos, y yo incluso, por la experiencia que tengo de hace aproximadamente 15 años, los pacientes nefróticos, a mi criterio, llevan un poco más de cuidados complejos, digamos. Tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros, tenemos que mirar algunos laboratorios, fijarnos, estar atentos, el tema de la PVC, a veces por ahí el monitor no engancha la PVC o tenemos una lectura que no es buena, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar los cables, fijarnos, hacer que la PVC sea correcta. Porque parece una pavada lo de la PVC, pero no. Generalmente hay que corregir y estar viendo el medio interno con respecto a la albúmina y las proteínas plasmáticas. Por eso es muy importante el tema de la PVC. También es muy importante conocer y saber los cuidados de enfermería con respecto a las plasmaféresis, para que el chico tenga un buen tratamiento, que pase un buen procedimiento y no tener pérdida de tiempo en hacer algunas cosas o colocar o que faltar. Entonces, el enfermero tiene que estar capacitado para brindar buenos cuidados efectivos.
Después, ¿qué otra cosa? Con Administrar respecto a- los tiempos es re importante. Manejar los tiempos, muy importante. Saber que estos chicos van a recibir rituximab, conocer la medicación, no apurarnos con el tema de la premedicación, saber que la premedicación es lo más importante en estos chicos. Yo siempre digo, chicos, no mezquinen la premedicación. O sea, cuando es premedicación, vamos, yo siempre digo, vamos con todo. Dipirona, ¿cómo se llama? Benadryl, Solmedrol, o sea, siempre tenemos que tener una dosis de carga con respecto con la premedicación. Y siempre administramos el Solmedrol antes, ¿sí? Para tener esa carga de corticoide y no tener efectos adversos. Es una medicación muy complicada, la rituximab. Así que bueno, todo eso a nosotros nos parece muy importante que sepan, ¿sí? Con respecto al paciente nefrótico. Bueno, yo ahora los invito, si tienen preguntas, quieren preguntar algo, por favor coloquen en el chat, así podemos, o quieren compartir alguna experiencia de su servicio o algo parecido, así nosotros podemos hacer el intercambio, ¿sí? Yo ahí me estoy fijando en el chat, a ver si hay muchas preguntas. Nos vamos a quedar un ratito acá esperando a ver si está la licenciada Sara, que no sé si quiere preguntar algo. La licenciada Sara te conoce el servicio, todavía no tuvo el agrado de atender a un paciente nefrótico, por ahí en las próximas que concurra al servicio, ya que estuvo presenciando esta clase, por ahí le podemos dar a un paciente nefrótico. No, la verdad que los felicito. Súper entendible la clase. La verdad que son excelentes mis compañeros. Siempre estamos tratando de compartir conocimientos, ya que nosotros estamos, digamos, en la parte crítica, donde los pacientes que se descompensan en su servicio vienen al nuestro, ¿no? Y es muy importante aprender todo, ¿no? Tener noción, conocimiento de todo lo que pasa en estos pacientes. Y justamente lo que compartís vos, Janina, la idea es que no lleguemos a ese estado, ¿no? Que si sea por algo, por una causa anatómica, que no sea por apurar una medicación, o por ahí no frenar a tiempo con el rituximab, o por ahí no darnos cuenta de que un paciente estaba sangrando y no lo informamos o no actuamos conjuntamente con el médico para poder resolver eso. Todo eso tenemos que saber. Si un chico está sangrando, darnos cuenta cuánto es lo que puede sangrar por hora, qué es lo que tenemos que informar, estar atento a esas cosas. Disminuir los riesgos para que el paciente no se descompense. Bueno, a ver si alguna pregunta, alguien de ustedes quiere aportar algo más. Bueno, acá hay hermosa presentación, saludos de Diego, buenas noches, es otro compañero nuestro. ¿Cuánto tenemos? 21 participantes. Vemos acá también Mabel Gutiérrez, que está, ella es de ir a hacer horas extras en nuestro servicio también. Le va a servir la clase porque si llega a atender a un paciente nefrótico ya sabe más o menos algunos cuidados. Vamos a esperar un ratito a ver si alguien quiere preguntar algo. Gracias por la gran exposición, gracias por la disertación. Bueno, damos por finalizado, ¿les parece? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, espero que les haya servido. Así que bueno, saluditos a todos. Gracias. Gracias por